Esperen un momento, me voy a quitar el cubrebocas con mucho cuidado de no tocarlo de la parte exterior y lo voy a guardar en una bolsita de plástico. Recuerden que esto es muy importante, niñas y niños, para cuidar de nuestra salud y la salud de quienes más amamos. Ahora sí, estamos listas y listos para comenzar. Nuestra asignatura es Conocimiento del Medio, una de mis favoritas. Y adivinen cuál es nuestro tema. Es una pregunta que seguramente las niñas y los niños ya se han hecho antes. ¿Qué hacen las plantas a lo largo del día? Es una pregunta interesante, ¿verdad? El profe Danis nos tiene preparada una clase padrísima. Ayúdenme a darle la bienvenida. Profe Danis. Hola Alexia, ¿cómo estás? Te saludo a la distancia. Permíteme un momento, buenos días en casa. Voy a quitarme el cubrebocas. Ahora sí. ¿Cómo estás, Alexia? Muy bien, muy emocionada porque el tema del día de hoy yo creo que me ha hecho muchas preguntas en la cabeza durante mucho tiempo. Pues fíjate bien, Alexia, con la clase que vamos a ver el día de hoy, los niños y las niñas van a descubrir qué hace una planta a lo largo del día. Buenos días en casa. ¿Listos para una clase más? En la clase del día de hoy vamos a continuar viendo los cambios que vivimos día con día. Ya hemos visto en clases anteriores cómo cambia el cielo a lo largo del día, de un tono claro a un tono azul intenso y después a un tono oscuro. También vimos que algunos animales se comportan de diferente manera a lo largo del día. Y hay animales diurnos y hay animales nocturnos. Hoy vamos a descubrir qué hace una planta a lo largo del día. Para esta clase les pedimos a muchos niños y a muchas niñas que observaran una planta. Y con todas sus conclusiones hicimos esta clase. ¿Quieres saber qué vimos, Alexia? Ay, me muero de ganas por saber qué es lo que hacen las plantas a lo largo del día. Bueno, pues para empezar, te quiero presentar a algunas niñas y algunos niños que nos enviaron un video y nos presentan sus ideas previas sobre las plantas. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Una planta por la mañana se abre por la tarde que sale el sol, podemos echarle agua. Crece para darnos oxígeno y por la noche se cierra. Una planta, al igual que nosotros, nace, crece, se desarrolla y muere. Durante el día se alimenta, respira y se mueve. Cuidemos de las plantas. Las plantas contienen más oxígeno para ayudar a los animales y a los seres humanos a respirar. Absorbe la energía y nos da oxígeno. Come los nutrientes de la tierra y algunas se gira a través del sol y lo necesitan para convertir el CO2 en oxígeno. Yo pienso que ellas producen oxígeno y que son seres vivos igual que nosotros. Por lo tanto, hay que cuidarlas ya que son parte de la naturaleza. Y ellas nos ayudan a purificar el aire que respiramos. ¿Qué te parecieron las respuestas de nuestras niñas y niños de segundo grado, Alexia? Muy interesantes, profe Danis. Dijeron un montón de cosas que me parece fundamental que tengamos presentes cuando hablamos de las plantas. Así es, las plantas son seres vivos y a lo largo del día vamos a ver qué pasa con ellas. Con las actividades que vamos a realizar, ustedes en casa van a poder contestar la página 55 de su libro de texto. Pongan mucha atención porque con ellas van a poder llenar este cuadro que aparece aquí. ¿Listos? Vamos Listas. a iniciar la clase, Alexia. Bueno, yo te pregunto, Alexia, ¿qué haces tú cuando te levantas? ¿Qué es lo primero que haces? Ay, cuando me levanto, pues me despierto, es lo primero que hago. Muy bien. Me estiro un poquito. ¡Ay! Siento el calorcito de los rayos del sol. Eso es lo primero que hago. Muy bien. ¿Qué hace una planta en la mañana? Te invito a que me ayudes a escribir estas ideas. ¿Te parece? Perfecto, sí. Bueno. Muy bien. Ustedes en casa pongan mucha atención. Vamos a ver qué hace una planta en la mañana.
¿Y qué les parece si para poder observar les voy a presentar un video en donde vamos a ver qué hace una planta cuando salen los primeros rayos del sol? ¿Quieres verlo, Alexia? Sí, es muy interesante, veamos. ¿Qué te pareció, Alexia, este video? Es impresionante ver cómo las plantas incluso se mueven, las flores, las hojas, para buscar los rayos del sol. Así es, Alexia. Los rayos del sol son muy importantes para las plantas. Por eso, uno de los primeros movimientos que podemos ver en las plantas es cómo se mueven en busca de los rayos del sol. ¿Qué les parece ahí en casa si me ayudan a escribir en la página de su libro 55 en qué hace en la mañana una planta? Podemos escribir, buscan los rayos del sol, y Alexia mientras me va a ayudar a escribirlo en el pizarrón. Al final vamos a comparar si escribieron lo mismo que Alexia. ¿Listos, Alexia? Sí. Muy bien. Las plantas buscan los rayos del sol. Los rayos del sol, como ya mencioné, son importantes para las plantas. Los necesitan para poder absorber energía. Escriban ustedes en su página número 55, en la sección donde dice mañana, escriban que las plantas buscan los rayos del sol. Buscan los rayos del sol. Muy bien, Alexia. Vamos a observar lo que escribió Alexia con lo que ustedes escribieron. Y si hay alguna palabra o alguna letra que no corresponda, pueden cambiarla. ¿Listos? Muy bien. En la mañana las plantas buscan los rayos del sol. Y entonces vamos a descubrir nuestro primer pétalo. Y si ustedes en casa pueden observar, tenemos ya una primera característica de lo que hace una planta a lo largo del día. Como vimos en el video, las plantas se mueven, pero sus movimientos son muy lentos, Alexia. Para poder verlos, tuvimos que poner una cámara rápida para que ustedes pudieran observar ese movimiento. Las plantas, aparte de buscar los rayos del sol, ¿qué otro movimiento lento crees que hacen, Alexia? ¿Qué otro movimiento hacen las plantas? Quizás crecen un poquito, se estiran más. Así es. Los rayos del sol son importantes para que las plantas empiecen a crecer. Ese crecimiento es muy lento. Ustedes, por ejemplo, no se dan cuenta cuando crecen hasta que su ropa ya no le queda, las mangas o los pantalones o las faldas. Las plantas tienen un crecimiento igual de lento. Entonces ya tenemos otra característica que hace la planta a lo largo del día. Van a crecer de manera muy lenta. ¿Me ayudas a escribirlo? Y ustedes en casa escriban también. Las plantas crecen muy lentamente. Y voy a abrir mi segundo pétalo. Crecen lentamente. Así es. Las plantas son seres vivos y como todo ser vivo, nace y crece.
su crecimiento es muy, muy, muy lento, demasiado lento. Difícilmente vamos a poder ver que una planta crezca hasta que ya vemos un tamaño diferente. Muy bien, Alexia. Muy bien. Bueno, te quiero presentar, Alexia, una planta que yo traigo aquí. Esta planta que yo traigo aquí va a ser un movimiento. Ojalá y la podamos ver en la cámara porque es una planta muy tímida. Ayúdame, Alexia, por favor. A ver. Mira, observa cómo están y descríbele a los niños cómo están las hojitas de esta planta. Pues las hojitas, ahorita que ya es de día, que se siente calorcito, están así, abiertas. Así es. Ahora, vamos a tratar de observar a ver si se ve este movimiento. Alexia, te pido de favor que toques las hojitas de esta planta para ver si los niños en casa pueden observar si se cierran estas hojitas. ¿Listo, Alexia? Listo. Veamos. Muy bien. ¿Lo observaron, niñas y niños? A ver, toca otras hojitas para que puedan ver otros niños que no captaron. A ver. Vamos a voltearla. Presten mucha atención. Muy bien. ¿Por qué crees que hacen eso, Alexia? Me imagino que es porque ella no sabe si le voy a hacer daño o no. Y a lo Así mejor es. quiere protegerse. Exactamente, Alexia. Las plantas también a lo largo del día hacen algún movimiento para protegerse. Algunas plantas, por ejemplo, tienen espinas. Otras, como esta que tengo aquí, lo que hacen es que cuando sienten que algo las toca, se protegen y se encogen. Por eso nosotros vemos ese movimiento. Entonces ya tenemos otra característica que una niña nos compartió de una planta que tiene así en su casa. Ella observó que cuando pasaba algo, si ella lo tocaba o su gato pasaba, la planta se encogía. Entonces tenemos otra característica que hace una planta a lo largo del día. Las plantas se protegen. Entonces, ¿me ayudas a escribir en la tarde que las plantas se protegen, Alexia, por favor? Entonces, en la tarde. Se protegen. Ustedes en casa ayúdenme a escribir en la sección de en la tarde de su libro, en la página número 55, escriban que durante la tarde las plantas se protegen. Muy bien, Alexia. Tenemos ya otra característica de las plantas. Las plantas, ya vimos que a lo largo del día buscan los rayos del sol, porque son muy importantes. También vimos que las plantas están creciendo, pero su crecimiento es muy lento y solamente nos vamos a dar cuenta cuando cambien de tamaño. Pero también a lo largo del día algunas plantas se protegen. Las que no tienen espinas, por ejemplo, se protegen como ya que se encoge para que no sufra daño. ¿Qué te parece lo que llevamos hasta ahorita, Alexia? Muy interesante. Espero que las niñas y los niños estén apuntando todo lo que estamos viendo el día de hoy, porque nos permite conocer un poquito más acerca de las plantas, que como ya lo dijeron, son seres vivos. Así es, Alexia. Bueno, entonces vamos a abrir nuestro tercer pétalo, que es que las plantas se protegen. ¿Muy bien? Muy bien. Ahora, todas las plantas, al ser seres vivos, van a tener diferentes características y van a reaccionar de acuerdo a la luz del día. Es decir, si están los rayos del sol, los van a captar. Pero también, Alexia, ¿tú qué te imaginas que hace una planta durante la noche? Durante la noche, pues creo que al igual que nosotros y que otros seres vivos, se empiezan a preparar para descansar un poquito. Así es, Alexia. Las plantas, al igual que ustedes en casa, necesitan descansar. Muchas plantas podemos observar cómo descansan. Ustedes en casa estoy seguro que si tienen una planta cerca y la observan durante la noche, van a ver que sus hojas tienen una forma diferente que la que tuvieron durante todo el día. Por ejemplo, esta planta que yo tengo aquí, Alexia, se llama sapito. Y esta planta que tengo aquí tiene una característica muy particular, al igual que esta otra. En la noche se van encogiendo. Para poderles enseñar a ustedes, tuve que poner una cámara a grabar toda la noche
a estas plantas para que ustedes pudieran ver el movimiento. ¿Quieren ver cómo se comportaron durante la noche, Alexia? Sí, qué impresionante. Bueno, pues te invito a ver el siguiente video que les preparé a todos ustedes para que observen qué hacen la planta durante la noche. ¿Qué te pareció este video, Alexia? Muy bonito porque nos demuestra cómo las plantas en la noche tienen también actividad. Algunas descansan, pero también vemos que algunas otras se despiertan. Así es. Al igual que los animales, hay plantas nocturnas. Hay plantas que en el día tienen mucha actividad, es decir, buscan los rayos del sol y por la noche igual descansan. Pero hay otras que no, que por la noche se mantienen activas. Y entonces, al igual que los animales, tenemos plantas diurnas y plantas nocturnas. ¿Qué te parece eso, Alexia? Ay, cada vez es más interesante, profe Danis. Las plantas son misteriosas, pero también son divertidas y también se mueven. Y cada una tiene su forma muy particular de existir. Por ejemplo, los girasoles, que ellas buscan el sol y precisamente van girando. Pero hay otras, como vimos en el video, que nada más cierran sus hojitas. Así es, Alexia. Las plantas tienen diferentes características y a lo largo del día tienen comportamientos que nosotros, si somos muy observadores, las podemos ver. Las plantas, al igual que los animales, son muy diferentes. Va a haber algunas plantas que si tú las ves no pasa nada con ellas aparentemente. Es decir, las puedes tocar, las puedes observar en la noche y no vas a encontrar alguna diferencia. Hay otras que su diferencia es visible. Entonces, ¿qué te parece, Alexia, si me ayudas a escribir que durante la noche las plantas descansan? Y ustedes en casa ayúdenme a escribir en su libro, en la página 55, en la sección de noche, que las plantas descansan. Descansan. ¿Y también ponemos, profe Danis, a las plantas nocturnas? Así es, las plantas nocturnas tienen actividad. Lo acaba de decir Alexia muy bien. Hay plantas nocturnas y hay plantas diurnas. Mientras unas descansan, otras se mantienen activas. Al igual que los animales o al igual que las personas. Hay algunas personas que mientras ustedes están durmiendo, otras están trabajando para que en la mañana los servicios estén funcionando. Muy bien, Alexia, tenemos aquí ya algunas características y algunas actividades que podemos observar en las plantas. Ya vimos, por ejemplo, que buscan los rayos del sol, ya vimos, por ejemplo, que crecen lentamente, ya vimos que se protegen, ya vimos que algunas descansan y también hemos visto que algunas son nocturnas. Las Muy plantas bien. nocturnas están activas. Así es, muchas gracias, Alexia. Como podemos ver, hay muchas actividades que pueden hacer las plantas. Necesitamos observarlas y ver qué plantas tienen más actividad que otras, ¿sí? Por ejemplo, te quiero enseñar unas fotografías, Alexia. Lo acabas de mencionar muy bien. ¿Tú sabes cómo se llama esta flor, Alexia? ¿Se las quieres enseñar a las niñas y a los niños? ¿Lo recuerdan? Se los acabo de decir hace un momento. Muy bien, el girasol. Así es, el girasol es una planta es una flor que le gusta captar los rayos del sol y puede moverse y dirigirse hacia donde se encuentra. Es una característica que las hace muy especial. Y también, junto a ella, el girasol no es la única flor que hace lo mismo. ¿Tú sabes cómo se llama esta flor, Alexia? No sé cómo se llama esa flor. Al igual que el girasol, esta planta se llama mirasol. Y esta planta también busca los rayos del sol, nada más que el girasol es más popular. Pero esta planta, cuando la encuentren en el campo, si la observan, se van a dar cuenta que también está dirigida hacia donde está el rayo del sol. ¿Cómo ves, Alexia? Ay, profe Danis, es maravilloso, porque entre más conocemos a las plantas, las flores y sus nombres, más fácil las podemos imaginar, como por ejemplo ahorita en el salón.
Imagínate, profe Danis. Mira, Lleno de girasoles y mirasoles. ¡Ay, qué bonito! así es, Alexia. Las plantas son muy interesantes. Incluso hay plantas que, ¿qué crees, Alexia? Que buscan su alimento. Así es. Te quiero invitar a que me ayudes con las niñas a ver una cápsula en donde vamos a ver una planta muy peculiar. Estoy seguro que te vas a acordar de ella cuando la veas. A ver, veamos de qué se trata. Así es, esta especie que ven ustedes aquí es la Venus atrapamoscas. Su nombre científico se llama Dionea muscipula. Esta planta carnívora solamente crece en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Esta es la más famosa de todas y de hecho es la que ha inspirado las novelas, las películas y hasta los videojuegos. Es el primer acercamiento que tiene toda la ciudadanía, toda la gente con una planta carnívora. Lo padre de estas plantas es que se activan y podemos ver su movimiento. De hecho, si gustas lo podemos ver en este momento. Cuando llega una presa a esta planta carnívora, es necesario que toque 3 gatillos que están en medio de la trampa para que esta se pueda accionar. ¡Ah, ya los vi! Entonces vamos a hacer el ejemplo con esta tarjeta. Vamos a tocar una vez el gatillo y vamos a volver a tocarlo otra vez. Y se dan cuenta, se acaba de accionar la trampa de bisagra de esta planta. Cuando las condiciones de temperatura y humedad son mayores, este movimiento inclusive es mucho más rápido. Y eso es lo que le da la capacidad de poder atrapar moscas, inclusive abejas, mariposas o cualquier presa que tenga la curiosidad de acercarse a la cámara nectaria que existe en estas trampas. ¿Qué les pareció, niñas y niños? Solo de acordarme me volví a emocionar porque en Xochimilco hay muchas plantas, hay muchos viveros y podemos conocer plantas carnívoras, así se les conoce comúnmente, pero la verdad es que ellas también buscan su alimento y lo más impresionante es que su movimiento es muy rápido, profe Danis. Así es. Tengo solamente una foto para enseñarles de las plantas carnívoras. Se les llama así, pero como lo acaba de decir Alexia, no comen carne. Simplemente las plantas tienen que atrapar algunos insectos de los cuales van a absorber nutrientes. Porque estas plantas se encuentran principalmente en pantanos en donde no hay muchos nutrientes en el suelo. Por eso tienen que atraparlos de los insectos. Enséñale a los niños, Alexia, la planta carnívora que tenemos aquí. ¿Qué les parece esta planta? Es muy inusual, ¿verdad? ¿Qué te parece, Alexia, si me ayudas a escribir a las actividades de la tarde que algunas plantas buscan alimento? Entonces ya tenemos casi completo nuestro cuadro. Vamos a revisarlo ahorita que termine Alexia. Estas plantas carnívoras son muy raras, no todas las plantas hacen lo mismo. Algunas con el agua que encuentran y con los nutrientes que hay en el suelo, con eso viven muy contentas y muy felices. Pero hay otras, como estas plantas carnívoras, que requieren de atrapar insectos para poder absorber sus nutrientes. Muy bien, vamos a observar nuestro cuadro y ustedes en casa no se les olvide poner que algunas plantas buscan alimento. Muy bien, y entonces tenemos aquí ya nuestro cuadro. Vamos a revisarlo en casa. Lo que observamos que hace una planta a lo largo del día es que por la mañana buscan los rayos del sol y crecen lentamente. Muy bien. Por la tarde algunas plantas se protegen, algunas otras buscan su alimento. Y por la noche algunas plantas descansan y otras plantas tienen actividades. Son plantas nocturnas. Yo te invito a que tú en casa observes las plantas que tienes a tu alrededor. Estoy seguro que si las observas con mucha paciencia o incluso si tienes la oportunidad de grabarlas como yo lo hice en la noche, te vas a llevar gratas sorpresas y te vas a sorprender de todo lo que puede hacer una planta. ¿Cómo ves, Alexia? Yo ya estoy más que sorprendida, profe Danis, con todas las plantas, cómo se mueven, cómo buscan el sol. Creo que ahora me gustan mucho más las plantas y estoy segura que las niñas y los niños allá en casa también quedaron asombradas y asombrados y vamos a hacer la promesa de cuidar las plantas, las flores, porque también son seres vivos. Así es, Alexia. Y para finalizar voy a abrir mis últimos pétalos. Y entonces vamos a ver una recapitulación general. ¿Qué hace una planta durante el día? ¿Me ayudan?
Buscan los rayos del sol, crecen lentamente, se protegen de amenazas, algunas se mueven para atrapar insectos y por la noche descansan, pero también hay otras que están activas. Las plantas son seres vivos y hay que cuidarlos y respetarlos y protegerlos, porque las plantas nos brindan oxígeno. ¿Qué te pareció la clase, Alexia? Muy interesante, profe Danis, muchísimas gracias. Por hoy hemos terminado con ¿qué hacen las plantas a lo largo del día? En la asignatura Conocimiento del Medio para las niñas y los niños de segundo grado de primaria. Nos vemos hasta la próxima, pero hey, antes, pónganse de pie, vamos a movernos. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas y vamos a ir primero hacia un lado, lo más que podamos hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos, que disfruten el estiramiento, que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento, pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente, sientan como toda esta parte se va estirando, atrás de la rodilla. Regresamos y ahora vamos a ir hacia enfrente, lo más que puedan, hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos para poder estirar. Nos incorporamos y ahora vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. ¿Ok? Entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también a disfrutar el estiramiento. Ahora regreso y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de alguna actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies y vamos a moverlos un poco. Vamos a empezar con este brazo hacia adelante. Ahora el otro brazo hacia adelante. Primero un brazo, después el otro brazo. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado en donde está nuestro brazo y nos estamos agarrando la cabeza. Y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. Y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Atención, atención. Información importante. Durante estas semanas tendremos un nuevo espacio en donde aprenderemos a trabajar por proyectos. Ponte atento los martes después de tu clase de educación física y los viernes después de vida saludable. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.